Hola, ¿qué tal mi gente linda, gente preciosa? Muchas gracias por acompañarme en esta conversación sobre budismo Nichiren y espiritualidad. Si es la primera vez que me escuchas, déjame presentarme. Mi nombre es Cristian González, soy miembro de la Soka Gakkai Internacional y por consiguiente estudiante de budismo. Aunque uso como base textos de la Soka Gakkai, es importante mencionar que este no es un canal oficial de esta organización y que mis reflexiones no representan necesariamente su posición oficial. De hecho, te invito a no creer nada de lo que digo como una verdad absoluta. Cuestiona todo, pon a prueba este conocimiento en tu vida y decide por ti misma qué resuena contigo. Dicho esto, vamos de inmediato al tema de hoy. Fe para construir una familia armoniosa. Esta es una orientación del presidente Ikeda. Y antes de seguir, quisiera mencionar que estoy consciente de que habíamos estado revisando el tema del karma y todavía hay mucho que conversar respecto de este tema. Sin embargo, por esta ocasión me pareció oportuno darle un descanso a ese asunto y hablar hoy acerca de algo un poco distinto. ¿Ya? Existen 5 guías eternas de la Soka Gakkai. La primera es fe para construir una familia armoniosa. Y vamos a hablar hoy acerca de este tema. Como digo, estoy leyendo una orientación del presidente Daisaku Ikeda y dice así: me siento muy a gusto pensando en las familias como ámbitos donde cada uno de sus integrantes pueda crecer y crear valor. La familia es un puerto de seguridad y esperanza indispensable en la vida. Es una fortaleza de felicidad y de paz, un lugar de revitalización donde uno recarga las baterías después de cada jornada, una red de vínculos que obra como un camino hacia la plenitud y la autosuperación, un castillo de armonía y de crecimiento. Aunque sus miembros vivan en lugares separados, la familia siempre es la familia. Nichiren Daishonin atesoró mucho a su madre. En uno de sus escritos se lamenta francamente de no haber escuchado sus palabras más a menudo. La familia es un tema central y recurrente en muchos escritos del Daishonin. Por eso, fe para construir una familia armoniosa es la primera de las 5 guías eternas. El señor Toda declaró: la familia es el cimiento de la sociedad y la fe para la armonía familiar es la usina que permite construir hogares sólidos. Esa fe es una condición indispensable para la felicidad de cada grupo familiar y para el florecimiento de toda la sociedad. La familia y el hogar son las bases de una sociedad próspera. El crecimiento de cada miembro de la familia a través del respeto y del aliento mutuos y la creación de un ámbito de armonía y de cooperación en el hogar, la unidad social más pequeña, es el punto de partida de la paz. Bueno, me voy a interrumpir un poco para hacer una pequeña reflexión que me parece necesaria. ¿Ok? La introducción que nos hace aquí el presidente Ikeda resulta quizá demasiado optimista para algunos de ustedes. No los conozco obviamente a todos, no conozco su situación. Pero claro, él describe la familia como aquel puerto de seguridad y de esperanza, ¿cierto? Que básicamente constituye el ideal. Ahora, eso no nos quita, ¿cierto? La posibilidad de que seguramente tú que me estás escuchando provengas de una familia donde a lo mejor hubo mucho conflicto, donde quizá hayan historias dolorosas, ¿cierto? O que incluso sean personas con las cuales no quieres volver a conectar por cualquiera sea el motivo. No conozco obviamente la historia, pero yo sé que no todas las familias necesariamente son puertos de seguridad y de esperanza. Algunas todo lo contrario, ¿cierto? Pueden ser parte de tu pesadilla en la vida. No estoy hablando de esos conflictos pequeños, de que sí, de que no, sino de cosas terribles que podrían haber pasado durante la infancia de algunas personas. Historias con las cuales estoy familiarizado, afortunadamente no de primera línea. ¿Ya? Pero por lo mismo me parece oportuno hacer esa mención e invitarte a ver
a la familia, no necesariamente como ese lugar del que provienes, que por supuesto si tuviste buenas relaciones y buenos recuerdos está muy bien, pero si no es el caso, te invito también a contemplar a tu familia como aquellas personas con las cuales convives si quieres, ya, con las cuales te sientes cómodo o cómoda, ¿cierto? No voy a entrar más, por supuesto que podríamos reflexionar mucho al respecto, pero vamos a seguir leyendo, vamos a darle causa a este asunto de la familia, porque estamos hablando de que la familia y la armonía familiar básicamente vendría a ser, como quien dice, el inicio, ¿cierto?, de este proceso de la paz mundial. Construyendo armonía en mi familia, ¿cierto?, yo estoy contribuyendo a la paz mundial, porque, bueno, hemos visto antes en otros textos también de que existe una relación un poquito fractal, ¿cierto?, en el universo, de aquello que nosotros somos capaces de crear en nuestro interior, somos lo que es lo que proyectamos en nuestro entorno más cercano, y básicamente eso es lo que se replica también hacia el resto del mundo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la pregunta dice, ¿cómo podemos lograr la armonía familiar que representa la paz mundial en miniatura? En primer lugar, uno mismo debe ser una presencia brillante y luminosa en su familia y extender a cada uno de sus integrantes la luz de su amor y de su bondad. En segundo lugar, es importante respetarse unos a otros, reconociendo que los lazos familiares entre padres e hijos o entre cónyuges son vínculos kármicos que se extienden a las tres existencias del pasado, presente y futuro. En tercer lugar, debemos hacer una aportación positiva a la sociedad y trabajar para forjar sucesores que contribuyan de la misma manera. ¿Ok? Vamos a compartir una historia acerca de la armonía familiar extraída directamente del Sutra del Loto. Mira, en la carta a los hermanos, así se llama la carta a los hermanos, el Daishonin, ¿cierto? Nichiren Daishonin, del cual ya hemos conversado en entregas anteriores. Si es la primera vez que escuchas uno de mis audios, te comento que Nichiren Daishonin fue un monje japonés que inició esta corriente de budismo en particular, ¿ya? No vamos a entrar más por ahora, pero el Daishonin, en esa carta que escribió, cita como ejemplo el caso de una familia armoniosa mencionada en el Sutra del Loto, la de los hermanos Acervo de Pureza y Ojos Puros. Esos son sus nombres, Acervo de Pureza y Ojos Puros, ¿ya? Estos dos hermanos, junto a su madre, Virtud Pura, comenzaron a practicar las enseñanzas del Buda. Pero el rey, Adorno Maravilloso, padre de los jóvenes, era un devoto seguidor de doctrinas no budistas. Cuando los hermanos supieron que el deseo del Buda era que su padre aceptara las enseñanzas y de esa manera pudiera salvar el reino, fueron a hablar con su madre. Luego, aconsejados por ella, delante de su padre, llevaron a cabo diversas proezas sobrenaturales. El padre, al ver este despliegue de capacidad, decidió ir a escuchar la prédica del Buda, el maestro de sus hijos. Las proezas sobrenaturales enunciadas en esta historia son una metáfora del crecimiento que ambos hermanos habían logrado como seres humanos. Por así decirlo, son una referencia a su revolución humana. Ok, voy a hacer un pequeño alto aquí para comentar algo. En muchas corrientes de budismo, por supuesto que se habla todavía acerca de proezas sobrehumanas, de seres de otras dimensiones espirituales, ¿cierto? No tangibles, y de criaturas como dragones inclusive, ¿ya? Pero no es el caso particular del budismo de Nichiren Daishonin. El budismo de Nichiren Daishonin es un budismo adaptado también a los tiempos que corren, ¿cierto? Hoy día, por supuesto, tenemos una mentalidad distinta, un poco más racional, entonces comprendemos más bien que para nuestra mente contemporánea muchas de estas referencias son en realidad metafóricas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí cuando habla de proezas sobrenaturales, no quiere decir que estos muchachos tuvieran la capacidad de volar o qué sé yo, o de convertirse en animales ni nada por el estilo, sino más bien a mostrar a través de su propia vida, de su propia existencia, de que estaban experimentando cambios en su manera de ver y de entender la realidad, ¿cierto? En su manera de ver y de relacionarse con el resto de las personas y con su contexto, con su entorno, ¿ya? En el fondo un cambio interior, que estaban realizando un cambio interior, que se estaban convirtiendo en personas más nobles y más conectadas con el universo, más empáticas, ¿cierto?
y obviamente otros cambios, pero en su vida, ya cambios que cualquiera de ustedes puede llegar a hacer, ¿cierto? Con la mentalidad correcta. El señor Toda solía usar este relato para alentar a los jóvenes cuyos padres no eran miembros de la Soka Gakkai. No hay necesidad de ser impacientes, les decía, ni de empezar a dar disertaciones sobre el budismo a los miembros de la familia. Aunque lleve tiempo, primero esfuércense por ser excelentes personas y no causen preocupaciones a sus padres. Quiero que sean valores humanos que realmente amen, respeten y cuiden a sus progenitores. Cuando empecé a practicar el budismo Nichiren, nos dice Daisaku Ikeda, a mis 19 años, mi padre se opuso enérgicamente a mi decisión. Para mi madre, intermediaria entre él y yo, fue una situación tremendamente difícil. Basado en mi experiencia personal, conozco perfectamente lo difícil que es el camino de la fe para alguien cuya familia no acepta las enseñanzas. Precisamente por eso, quiero pedirles que no se enreden en discusiones acaloradas a causa de su fe y que no presionen a sus familiares a practicar el budismo. Como escribe el Daishonin, aunque ustedes sean la única persona de su familia que siga la ley mística, su esfuerzo por avanzar firmemente por el camino hacia el logro de la budeidad es la única forma de honrar y de servir profundamente a sus familiares. Los practicantes del budismo Nichiren deben cuidar y valorar a los integrantes de su hogar. Lo importante es que hagamos la revolución humana y que nos desarrollemos para ser personas capaces de iluminar a nuestra familia y de irradiar esperanza. El camino directo para construir una familia armoniosa es que uno mismo sea un sol que alumbre cálidamente su hogar. ¿Okay? Me parece muy valiosa también esta reflexión que hace acerca de, bueno, el señor Toda, que hace acerca de estos muchachos a los cuales aconsejaba, ¿cierto? Porque en el fondo yo creo que no solamente se extiende a tu círculo más cercano, a tu familia, sino básicamente a toda persona. Yo creo que es importante que no se esfuercen demasiado en imponerle su sistema de creencias a otras personas, ¿ya? Yo creo que otras personas podrían convertirse o no, ¿cierto?, en seguidores de esta enseñanza si acaso ustedes se convierten en contexto para ellos. Esto quiere decir servir como ejemplo, ¿cierto? No en ser un pesado, insistente, que está todo el tiempo presionando para que sigan la misma fe que yo, ¿cierto? Sino más bien mostrar a través de mi propia vida de cómo es seguir estas enseñanzas está afectando positivamente en mi manera de ver la vida, de comportarme, de relacionarme, etcétera, etcétera. Y en el caso particular de la familia, independiente de la clase de familia de la que vengamos, independiente de si hubo conflicto, incluso independiente de si hubo una historia dolorosa detrás, ¿cierto? La mejor manera que tenemos de servir a esa familia y de elevar ese estado, ¿cierto? Independiente de cuál fuera, de elevar ese estado, de ayudarlos, ¿cierto?, a crecer y por consiguiente ayudando a crecer a sí mismo a todo el mundo, porque todos estamos vinculados y todos afectamos a todos, ¿cierto?, es a partir de nuestra propia revolución humana, ¿ya? Es nuestro propio cambio, nuestra propia evolución, es lo que finalmente va a empujar a esta humanidad, ¿cierto?, a un crecimiento verdadero, no tratar de imponerle a los demás nuestra verdad, ¿ya? No presionar a los demás. Y eso, gente, podríamos seguir reflexionando como siempre. Estos temas dan a veces para mucho más de lo que alcanzamos a agotar dentro de un solo audio. Pero espero que con esto les haya servido para conectar con el asunto. Y nos vemos la próxima semana. No se olviden de dejarme un like si quieren algún comentario. Y compartir también si piensan que acaso le puede servir esta orientación a alguna otra persona. Chao.